Hola a todos, bienvenidos a Aprendiendo ArcGIS. Esta vez la clase va a ser sobre símbolos para mapeo geológico utilizando la base de datos del estándar cartográfico digital FGDC para la simbolización de mapas geológicos. Esta plantilla de mapeo geológico de la ESRI se originó a partir de un acuerdo informal entre la USGS y la ESRI para desarrollar una implementación de ArcGIS del estándar cartográfico digital FGDC para la simbolización de mapas geológicos. Este modelo estándar propuesto actualmente para las publicaciones de mapas geológicos ha sido financiado por el Programa Nacional de Mapeo Geológico Cooperativo del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Esta base de datos está diseñada para codificar contenido análogo al contenido de un mapa geológico tradicional al publicado por la USGS y por estudios geológicos estatales. Cabe destacar que esta plantilla puede ser utilizada por cualquier país o por cada servicio geológico de cada país, adaptándolo según sus necesidades y requerimientos de representación. La plantilla de mapeo geológico en línea es una solución cartográfica basada en GIS que sirve como base para publicar características claves de mapas geológicos tradicionales. La plantilla de mapeo geológico en línea reúne la cartografía y las estructuras de datos relevantes del estándar cartográfico digital FGDC, es decir, del Comité Federal de Datos Geográficos para la simbolización de mapas geológicos. Para poder descargar la información, es decir, toda esta base de datos, nosotros debemos buscarla en el internet y podemos hacerla simplemente escribiendo ESRI NCGMP en el buscador para poder encontrarla. Entonces, por ejemplo, escribimos ESRI CNCGMP, ¿sí? Y nos va a llevar a esta dirección. Nosotros hacemos clic allí, ¿sí? Y vamos a ver que nos lleva a donde se encuentra la plantilla. Le ponemos descargar y el momento de poner descargar, ¿sí? Va a comenzar a bajar la base de datos. Esta base de datos, ¿sí? Que nosotros que yo ya le he bajado, en realidad la podemos, ¿no es cierto?, ubicar en cualquier directorio de trabajo. Entonces se encuentra aquí. Esta viene en formato zip, tenemos que extraerlo, le pongo aquí extraer archivos y viene esta carpeta que dice ncgmp online. Si yo abro ahí voy a encontrar algunas carpetas, una carpeta de documentación donde hay información, ¿sí? Hay ejemplos, ¿sí? Hay un ejemplo de un mapa elaborado, hay esta carpeta que se llama Map Unit Layers, ¿sí? Donde se encuentran algunos layers con las simbologías para representar, y también está Styles and Fonts, ¿sí? Estos vienen a ser los estilos y las fuentes que nosotros debemos cargar en el programa. Sin esto no vamos a poder ver la representación de los símbolos que existen. Y también tenemos esta que se llama template, en donde está ya la geodatabase que se llama ESRI NCGMP, en donde ahí encontramos ya todas las plantillas para poder nosotros hacer el mapeo geológico. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Una vez que descargamos esto, debemos irnos donde dice Styles and Fonts y debemos todos estos estilos de aquí copiarlos y guardarlos en la carpeta donde se instala realmente estos estilos. Entonces, para ello, donde se instala, vamos a ir a archivos de programa y dentro de archivos de programa buscamos ArcGIS Desktop y buscamos donde diga Styles. Ya, aquí tengo Styles y los copiamos aquí. Como ustedes pueden ver, aquí se encuentran todos los styles que utiliza el ArcGIS que vienen por defecto instalados, pero nosotros debemos agregar los que vienen en la base de datos. Entonces, estando aquí, le ponemos pegar y se van a ubicar aquí todos estos styles. ¿Cuál es el siguiente paso? También hay una carpeta que se llama FGDC GeoH En esta carpeta, en cambio, nosotros encontramos las fuentes, ¿sí? Hay una carpeta de documentación donde indica cómo instalar, y tengo también esta que dice de font files, donde se encuentran las fuentes. Entonces, aquí hay esta carpeta, subcarpeta FGDC GeoH, ¿sí? Si le hago clic ahí, voy a encontrar las fuentes. Estas fuentes de aquí yo tengo que copiar, ¿sí? Copiar y llevarlas a la carpeta en cambio que se encuentra en Windows, ¿sí? Entonces me voy a la carpeta donde está Windows, ¿sí? En este caso voy a buscar Windows y aquí van a ver que hay una carpeta que se llama Fonts. Entonces yo aquí en esta carpeta Fonts, ¿sí? Ustedes van a pegar todos esos fonts. Entonces le pongo aquí pegar, ¿sí? Y en este caso yo ya los tengo, se pone pegar y se van a pegar aquí todas las fuentes.
Bueno, adicional al proceso que hicimos anteriormente, también podemos nosotros ingresar a la página de la FGDC para descargar información referente a los símbolos geológicos que se encuentran en esta geodatabase. Entonces, para ello, nosotros podemos ir a la página, ¿sí? En este caso ya lo tengo abierto. Yo voy a dejar el link para que ustedes puedan ingresar a esta página. Sí, nosotros entramos a esta página, hacemos clic aquí donde dice FGDC y nosotros podemos encontrar toda la información referente a los símbolos geológicos. Si yo le pongo en PDF formato, ¿sí? Van a ver que ahí se despliega toda una lista de secciones en donde se encuentran, por ejemplo, cada una de las simbologías referente a cada tema. Por ejemplo, si quiero referente a fallas, está en la sección 2. Entonces, en fallas voy a encontrar toda esta documentación. Entonces es un documento bastante extenso y ahí está la indicación de cómo es la representación de cada uno de los símbolos. Por ejemplo, para fallas, si fallas normales, y ahí les indica incluso el grosor de línea, cuál es el espaciamiento, por ejemplo, si es que es línea de segmentos, es decir, todos los detalles que tiene que tener para la caracterización de cada uno de los símbolos y su representación en el mapa geológico. Entonces encontramos, por ejemplo, todo sobre fallas. Si nosotros no queremos esto, por ejemplo, si queremos sobre pliegues, entonces venimos y buscamos aquí donde está la información sobre pliegues, ¿sí? Y ahí está la representación con los colores normados que debería tener. Cada uno de estos símbolos se encuentran en la geodatabase. Entonces esa es la ayuda, o sea, cada uno de estos símbolos se encuentran en la geodatabase y eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces aquí también podemos descargar esta información. Esta información también incluso podemos nosotros buscar algunos styles también que se encuentran y podemos descargarlos. Entonces, como les dije, podemos encontrar toda la simbología con respecto a fallas, es decir, en lo que son fallas ya por ejemplo existentes, o si son por ejemplo inferidas, ya es decir, toda la información referente a esto. Entonces, para ello, en realidad, la norma que se utiliza en cada uno de los países está de acuerdo a estos estándares cartográficos. Entonces, en este caso en el Ecuador, esto está normado bajo el Instituto de Investigación Geológico y Energético. En la última resolución del 2019 se lanzó ya el nuevo estándar de nomenclatura estratigráfica, simbolización y abreviaturas para la cartografía geológica. Entonces, este es todo un documento que se encuentra en el internet. También voy a dejar el link para que se puedan descargar esta información. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Por ejemplo, para la nomenclatura de unidades cronoestratigráficas está para cada una de las, por ejemplo, de cada una de las eras. Y está la simbología que se debe poner y además el color que se debe utilizar en formato RGB. Entonces dice RGB, por ejemplo, que se debe combinar 154, 217, 221 para obtener este color que nos va a representar, por ejemplo, para el Fanerozoico, ¿sí? Incluso, y ahí están para todas las edades. Entonces, estas plantillas también de colores, también las encontramos nosotros en el internet, en la página igualmente de las USGS, donde se puede descargar justamente los estilos para colores de las eras geológicas, ¿ya? Eso también podemos encontrar ahí. También hay para ocurrencias de minerales, por ejemplo, en este caso en la normativa ecuatoriana, nos decimos que, por ejemplo, para esta asociación de minerales de cromo, níquel, cobalto, titanio, hierro, ¿sí? Tenemos que utilizar estos colores de RGB, es decir, 0, 200, 0. Esto es lo que debemos nosotros poner en el mapa geológico, ¿ya? Estos colores. Entonces, también para lo que tiene que ver con líneas, es decir, para contactos, por ejemplo, cuando es un contacto observado, nosotros vemos que es línea continua, para contacto inferido es línea entrecortada, y para un contacto cubierto es una línea, en realidad de segmentos con segmentos mucho más pequeños. Para las discordancias también, igual, pero si ustedes miran el documento que de la FGDC, van a ver que son los mismos símbolos. Asimismo para falla observado, línea continua, línea entrecortada para falla inferida, para falla cubierta, igual este tipo de línea que vemos, y para indicar incluso cuál es el rumbo y buzamiento de la falla, de la medida que se hizo en el plano de falla, también se debe representar bajo esta especificación. Entonces así podemos tener, por ejemplo, para fallas normales, si la falla es observada tendría esta representación. Para falla inferida tendría, ¿no es cierto?, esta línea de segmentos con estos pequeños bloquecitos de color negro, y para falla cubierta, por ejemplo, esta línea que es como una línea de puntos con estos bloquecitos de color negro.
¿Ya? Entonces, ¿cómo es la representación de esto en el mapa? Claro, estos bloquecitos negros que se ven en la línea, ¿no es cierto? En este caso en la línea de segmentos, el símbolo del rectángulo en color negro va a indicar el bloque hundido, es decir, que todos estos bloquecitos de color negro me indican el bloque hundido, es decir, que esto de aquí se hunde y esto de que está en la parte sur del mapa es lo que se levanta. Si hacemos un perfil geológico aquí, entonces vamos a obtener esto. Entonces el bloque norte es el que se hunde y por ende la flecha está indicada ahí. La flecha indica el bloque que se hunde, y mientras que el otro lado indica la flecha que se levanta. Eso es para fallas normales. En cambio, para fallas inversas, ¿no es cierto? En cambio, es igual, es una línea continua, pero en este caso tiene unos triangulitos en color negro. Entonces ahí tenemos para la falla observada como es, para falla inferida es una línea de segmentos con triangulitos, ¿sí? Y para falla cubierta es como una línea con puntitos con triángulos, ¿sí? Igual, aquí para fallas inversas, en este caso los triangulitos, ¿sí? El símbolo de triángulo que tiene indica en cambio lo que es el bloque levantado, ¿ya? Donde está el triángulo indica que es el bloque levantado. Si nosotros hacemos un perfil aquí, entonces vamos a tener, por ejemplo, la traza de la falla, y donde con flecha se indica, por ejemplo, qué es lo que se levanta. Como los triangulitos están en la parte norte del corte, entonces eso es lo que levanta, se pone la flecha que levanta, mientras que el otro bloque será el bloque que se hunde. Eso es para fallas inversas. Aquí tenemos otra representación como ejemplo. Miren, aquí tenemos la línea, en unos lados es línea continua con triángulos, mientras que en otros lados la línea, el contacto, la línea, perdón, de falla en este caso es inferida. Entonces podemos ver cómo se la representa, ¿sí? En este caso en el perfil vemos el trazo de la línea de falla. Claro, los triangulitos están en el lado este del plano, entonces por lo tanto la flecha se indica que este bloque se está levantando, mientras que el otro se está hundiendo. En el otro caso, como la línea de corte pasa por esta línea entrecortada, es decir que es una falla inferida, se pone línea de segmentos y con flecha se indica, en este caso, como los triángulos están hacia el este, eso es lo que levanta en el perfil, mientras que el otro lado es el bloque que se hunde. Asimismo tenemos para fallas de desplazamiento horizontal, si todos estos símbolos se encuentran en la geodatabase, es decir que ustedes no tienen que hacerlo, simplemente ir seleccionando cada uno de ellos. Entonces en la normativa ecuatoriana tenemos estas simbología que se utiliza para fallas, por ejemplo, de desplazamiento horizontal, en este caso para fallas dextrales, ya para fallas dextrales, por ejemplo, inversa observado tendría esta configuración, línea continua con triangulitos. Como es dextral, entonces serían las flechas de dirección las que están mostrando el movimiento que tiene, o sea, tiene dos movimientos estas fallas. Entonces, por ende, falla dextral va a tener línea continua y las flechas que están indicando el sentido del movimiento. Falla inferida para las dextrales, igual línea de segmentos con las flechas respectivas, y para falla cubierta esta línea de puntos con las flechas respectivas. Entonces, por ejemplo, en el mapa, ¿cómo se representaría? Entonces sería la línea, en este caso línea de segmentos para indicar lo que es inferido, y donde se ha encontrado la falla, que ya es una falla definida, por ejemplo con línea continua, y ahí están las flechas que indican el movimiento de la misma para fallas dextrales, ¿ya? Si hacemos un perfil aquí, vamos a tener el perfil geológico y ahí está el trazo de falla. En este caso, como es falla dextral, en superficie, aquí no hay cómo poner flechas de movimiento, porque obviamente la flecha de movimiento está, digamos, como hacia adentro de la pantalla. Entonces, en este caso, como es falla dextral, se pone en superficie el signo positivo, ¿sí?, a la derecha, y el signo negativo a la izquierda, entre esta línea vertical, que es la que nos está indicando la cinemática de esta falla. Entonces, para fallas sinestrales igualmente tenemos asimismo, para falla observada tenemos la línea continua y con las flechas que indican el movimiento sinestral, ¿sí? Falla inferida igualmente línea de segmentos, y falla cubierta esta línea de puntos. Como hay derivaciones de estas fallas, ¿no es cierto?, sinestrales, que puede ser sinestral inverso o sinestral normal, entonces tenemos la respectiva simbología para las fallas. Entonces tenemos línea continua con triangulitos y con las flechas que indican el movimiento sinestral de la falla. Para las zonas de cizalla igual hay estas simbología que son de ondulaciones, que también que también tiene dentro de la base de datos para hacer esta simbología en zonas de cizalla. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, para falla sinestral es igual, ¿ya? Entonces la representación con la línea respectiva, por ejemplo, línea continua para indicar
es su presencia real en el terreno, y para línea inferida donde es, ¿no es cierto?, línea de entrecortada para indicar que ha sido inferida. Las flechas respectivas están allí. Si hacemos un perfil aquí, vamos a encontrar entonces el trazo de falla. En este caso, en superficie se representa con un símbolo negativo, ¿no es cierto?, porque ahí es el movimiento, en este caso es sinestral, y el de la izquierda en cambio sería positivo. Esa es la forma de representación para fallas en cambio que son sinestrales. Entonces, como les dije, para zonas de cizalia tienen estas ondulaciones, y también hay estas zonas de cizalia adicionales. Hay otras simbologías que se pueden representar también utilizando la geodatabase. Entonces, ¿cómo sería de representar en los planos? Ahí están, ustedes pueden ver cómo se representan estas zonas de cizalia, ¿no es cierto?, que tienen relación en este caso con esta falla inversa. ¿Ya? Hay más símbolos, por supuesto, hay muchísimos más símbolos. De hecho, ya vimos que en la página hay toda una serie de PDFs donde se muestran los símbolos respectivos. Les estoy mostrando estos símbolos geológicos de una carta geológica nacional de aquí del Ecuador, en donde se pueden ver todos los símbolos que se utilizan. Claro, hay muchos más. Incluso vemos aquí de pliegues con el color respectivo, ¿sí?, con este color magenta. ¿Ya? Igualmente se pueden utilizar colores litológicos, es decir que si para mapeados regionales generalmente los colores que van en cada uno de los polígonos son de acuerdo a su edad, es decir, un color para el Cretácico, un color para el Triásico, un color para el Paleógeno y así. Entonces, en cambio, cuando los mapas son de escala, digamos, 1.10.000 o 1.20.000 o 1.5.000, generalmente el mapeo es litológico. Entonces, para ellos tenemos que emplear los colores litológicos normados. Entonces, para eso podemos emplear también las plantillas que se encuentran dentro de esta página de la USGS, donde podemos encontrar esa información. Entonces, yo también les voy a dejar el link sobre eso. Vamos a ver que hay en realidad, toda esta simbología, ¿sí?, que nosotros podemos extraer aquí. Entonces, ahí está estas tablas, por ejemplo, estas tablas que están en Excel. Miren, nosotros podemos descargar, aquí están también para tiempo geológico, también como para litología. Entonces, para litología, si yo abro esa tabla, ya podemos encontrar cada una de las litologías con el color correspondiente. Entonces ahí vemos que hay diferentes versiones, que cada una de estas es una versión. Por ejemplo, la última versión que ha hecho la USGS es el LIT 6.2, que son los colores que actualmente, por ejemplo, están utilizando. Entonces, si yo quiero ver cuál es el color que se utiliza para por ejemplo, una horcosa, aquí está el color, ¿sí?, con la codificación y con el color que se representa. Estas plantillas, ¿sí?, estas plantillas también nosotros podemos encontrarlo dentro de la página web. Si nosotros hacemos clic, por ejemplo, para descargar estilos, ¿sí?, todos estos estilos que están aquí, por ejemplo, dice Styles Folder, ¿sí?, entonces yo puedo descargar cada uno de estos estilos. Si yo descargo, por ejemplo, el de Lito 6, por ejemplo, si yo descargo se va a descargar este estilo. Entonces, aquí el proceso es similar a lo que hice anteriormente. Cada uno de estos estilos cojo y lo guardo dentro de la carpeta estilos, donde se instaló el programa ArcGIS. Entonces, esa sería la forma en cómo yo podría obtener ya todas estas plantillas de colores. Ya no tengo que estar poniendo el código del color, sino que simplemente utilizo el que se encuentra dentro de la plantilla. Esto sería hasta aquí la primera parte. Luego vamos a seguir ya cómo es la utilización en sí de todas estas herramientas para la construcción de nuestro mapa geológico. Entonces, eso vamos a hacer a continuación. Una vez que hemos descargado la carpeta, ¿sí?, el archivo zip del internet, procedemos a hacer la extracción. Entonces vamos a extraer, y como vimos anteriormente, esta carpeta es la que contiene, ¿no es cierto?, en template tiene la geodatabase, que es la que vamos a utilizar. Lo demás es información. Incluso aquí hay unos layers que podríamos utilizar, ya vamos a ver más adelante, para integrar en las litologías, por ejemplo, si queremos representar contramados. Entonces, una vez que hemos descomprimido, ahora sí nos vamos al AR catálogo para revisar ahí. Yo la tengo aquí dentro de geodatabase, a esa carpeta le voy a hacer un refresh y ahí está la carpeta. Entonces ahí están, ¿sí? Tengo la carpeta template y aquí está la geodatabase. Esta geodatabase tiene ese nombre, pero ustedes le pueden cambiar, por ejemplo, el nombre por un proyecto que a lo mejor vayan a hacer, ¿sí? Por ejemplo, le voy a poner yo como nombre, por ejemplo, Mapeo Loja, por decir. ¿Ya?
y una vez que tengo eso, ya puedo ver lo que hay dentro. Una cosa importante, un asunto importante es de que en esta geodatabase, si nosotros vemos las propiedades, podemos ver los dominios que contiene. Entonces, si tenemos los dominios aquí, nosotros incluso estos dominios podemos aumentar aquí más valores, ¿sí? Más valores. Entonces, eso es lo bueno de esta geodatabase. Es decir que, por ejemplo, si queremos nosotros introducir nombres de formaciones geológicas, podemos hacerlo aquí. O si queremos poner, por ejemplo, nombres de litologías, podemos hacerlo aquí. Solo tenemos que ver en el campo que le corresponda, ¿sí? Para crear estos subdominios. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, hay algunos dominios que están creados y que esos son los que vamos a ver que van a estar enlazados a los datasets y sobre todo a los feature y class que se encuentran dentro de la geodatabase, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos crear o poner más dominios. Entonces, ahora sí voy a ingresar a la geodatabase y vemos que aquí hay algunos en realidad archivos, datasets. Cada uno de estos datasets, si le doy clic dentro, vamos a encontrar estos feature y class. Entonces vemos que hay aquí generalmente hay de líneas y de puntos, temas de líneas y de puntos, mientras que acá en Geologic Map vamos a ver que encontramos fallas y contactos. Tenemos Map Unit Polys, es decir, los polígonos, es decir, las formaciones geológicas, o si no, los polígonos que representan a litologías, y hay otras líneas en el caso de que no existan aquí representaciones dentro de contactos y fallas, podemos utilizar las que se encuentren en otras líneas, ¿sí? Y además hay datos de estaciones en donde podemos encontrar, por ejemplo, estos feature y class, en donde están puntos de estaciones, de muestras, si es que han habido muestreos, o incluso puntos de orientación. Aquí podremos nosotros ingresar la información, por ejemplo, que corresponde a las medidas estructurales tomadas en el campo, por ejemplo, de azimut y buzamiento. Esas van a ir aquí, ya. Entonces, una vez que tenemos esto, lo importante aquí es de que nosotros, por ejemplo, a cada uno de estos datasets podemos asignarle las coordenadas que le corresponden a la región donde están trabajando. Estos vienen por defecto. Vamos a ver las propiedades. Si vemos las propiedades, por ejemplo, en el sistema de coordenadas, ¿sí? Sistema de coordenadas, este viene con WGS84 Web Mercator, ¿ya? Entonces, este está para ajustarse a cualquier región que utiliza WGS84, pero en mi caso yo puedo ponerle, por ejemplo, en nuestra zona es WGS84 zona 17 sur. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Por ejemplo, en Geologic Map le doy clic derecho, por ejemplo, en las propiedades, sí, yo puedo cambiarle por WGS84 zona 17 sur. Entonces, en este caso, por ejemplo, me voy a UTM, ¿sí? Entonces le pongo WGS84 hemisferio sur, y como estamos en la zona 17, le pongo WGS84 zona 17 sur, aplico, ¿sí? Y luego acepto. Entonces, por lo tanto, este archivo, ¿sí? Este dataset va a tener entonces este sistema de coordenadas, como vemos aquí, en WGS84 zona 17 sur. Incluso si es que yo tengo, por ejemplo, si solo quiero que se desplieguen los datos en una región determinada, por ejemplo, en la región sur o en la provincia de Loja, yo puedo coger las coordenadas por ejemplo, el mínimo en X y el mínimo en Y, ¿sí? De un mapa, y ponerle aquí esos valores para que esté configurada solo para esa región. O si quiero ponerle del Ecuador, aquí pongo el mínimo y máximo del Ecuador y se configura, por ejemplo, para la región del Ecuador, y así para cada región que ustedes necesiten estudiar, ¿sí? Hacer el mapeo geológico. Entonces, en este caso le pongo aceptar, y si miren, si yo le doy doble clic, entonces ahora estos archivos, ¿no es cierto? En este caso los feature y class van a tener, miren, WGS84 zona 17 sur, ya están con esa proyección. Entonces ahora sí ya puedo trabajar yo con esta información. Lo voy a hacer también, por ejemplo, para los datos de estaciones. Igual aquí en las propiedades, en el sistema de coordenadas, voy a elegir igual, por ejemplo, UTM, WGS84, y le pongo, por ejemplo, 17 sur. Le pongo aceptar, ya, y ya se encuentra listo. Ahora sí, me voy al ArcMap. Perdón, me voy al ArcMap. Aquí yo en el ArcMap he puesto un raster, es decir, una carta geológica digitalizada, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ahí tengo una carta geológica ya digitalizada, y lo que hago es, en este caso, abrir, ¿sí? Me voy aquí a añadir datos y busco dónde se encuentra, en este caso, la geodatabase. Está dentro de curso SIG, dentro de geodatabase, como ven, ahí tengo el template, y ahí está, mapeo Loja. Entonces, dentro de Geologic Map,
saco por ejemplo lo que tiene que ver con lo que voy a necesitar ahora, con lo que les voy a explicar ahora es con contactos y fallas y el archivo de polígonos, ¿no es cierto? Map units. Entonces, lo bueno de esto es que, por ejemplo, ya vienen todas las representaciones para fallas, o sea, para contactos también, para contactos y fallas ya vienen todas con la codificación respectiva y ya viene con la simbología correspondiente. Entonces esto voy a minimizar un momento y también aquí está la distribución map units que está en cambio representada por polígonos. Aquí en este caso tenemos que ir nosotros generando los polígonos, ¿ya? Entonces me voy al editor, por ejemplo, y voy a hacer unos 2 polígonos para enseñar cómo es lo que se debería comenzar a confeccionar ya el mapa geológico. Entonces ahora sí me voy a crear unos features, ¿sí? Entonces para eso me voy al último donde dice Distribute Unit Mappings, por ejemplo, y voy a dibujar esta zona de aquí, ya voy a dibujar por ejemplo este polígono de aquí, ya, que como ven el código dice PC, es del Paleoceno, ya, entonces lo estoy dibujando, sí, lo voy a hacer rápidamente, una vez que ya lo tengo listo, ya está dibujado. Entonces si yo miro la base de datos, en la base de datos voy a tener esto, ya, como ya están creados los campos, ¿sí? En algunos casos hay dominios, yo solamente tengo que llenar la información. Entonces por ejemplo dice identificador, ¿sí? Tiene identificador y dice map unit abreviación. Entonces voy a quitar un momentito esto y nos vamos a dar cuenta que este tiene un código del polígono que se llama PCCH, por ejemplo, ya. Entonces aquí dice map unit abreviación, podríamos poner el código por ejemplo que tiene la formación, dice nombre de la unidad del mapa, por ejemplo le vamos a poner vamos a ponerle unidad, aquí por ejemplo le puedo poner unidad, esto debería ser una unidad, por ejemplo le voy a poner así, voy a poner Santa Cruz. Descripción, entonces aquí por ejemplo va a ir tobas, lavas, ya. ¿Cuál sería la edad? Por ejemplo aquí, miren, aquí en este caso ya está creado el dominio, ya. Entonces en este caso este polígono es PC, entonces es del Paleoceno, entonces tengo que buscar acá Paleoceno, ¿sí? Aquí está Paleoceno, ya, hay valores para poner de edad, un mínimo y un máximo. También dice en este caso, miren, si es que yo quiero representar con una simbología, por ejemplo, si es que hay simbología, perdón, para poner las litologías también, aquí claro está en inglés también, ¿sí? Que es la que viene por defecto ahí, entonces yo tengo que buscar algo, por ejemplo, que le pueda que pueda tener la litología que se encuentra ahí, por ejemplo, flujos de lava, le podría poner eso, pero si no lo encuentro, yo también puedo crear los dominios para ponerlos aquí, para que puedan aparecer estos y uno solamente elegir. Ya hay más datos que se podría llenar, en este caso le voy a dejar hasta ahí, yo ya he llenado esto, entonces, listo. Entonces como vemos, ya está la base de datos, he llenado solamente de este polígono que estoy haciendo como ejercicio, y voy a hacer la representación, por ejemplo, por edad, ya, por edad. Entonces miren, ahí están ya por edad, ya, como en este caso prácticamente yo le he puesto de acuerdo a lo que se encuentra allí en esta base de datos. Él me ha asignado, miren, está todas las edades, ¿no es cierto?, que existen en esta representación de la simbología. Pero bueno, yo lo que necesito es que en realidad este de aquí esté en el Paleoceno. Entonces voy a buscar, por ejemplo, Paleoceno. Sí, yo podría incluso aquí llenar esto de acuerdo a si es que existe un layer, por ejemplo, de edades. Voy a ver si es que existe un layer de edades, entonces lo podría cargar directamente de allí. Entonces aquí es Mapillanes y aquí está, dice edad, por ejemplo, dice para plutónicas, voy a ponerle, por ejemplo, ya, este es para online y estos, voy a añadir este de aquí, por ejemplo, por edad, ¿sí? Ya, entonces ahí está. En este caso le he puesto de acuerdo a las edades. Hay, como les dije, en esa carpeta también hay unos layers. Entonces le voy a quitar esto, por ejemplo, dice Paleoceno. Entonces vemos aquí y está Paleoceno, Paleoceno. Aquí está Paleoceno. Entonces este Paleoceno ya miren, ya está. Claro, la imagen que ustedes ven
debajo, que es la carta que está georreferenciada. Él tiene los colores, bueno, un poco degradados quizás por el escaneo, pero este es el color que le corresponde, ¿ve? Del Paleoceno, ¿sí? Entonces miren, ahí ya lo tengo yo ya por edades, ¿sí? Por edades representado cada uno de los polígonos, que generalmente representan a las cartas geológicas regionales. Entonces, esto puede ser para cada uno de los polígonos. Entonces, puedo dibujar un polígono. Si es que es la representación por edad, va a aparecer ahí la representación por edad. Pero si es que se hace la representación, por ejemplo, por tramados o por simbologías. Por ejemplo, en este caso, este tiene un propio tramado. Entonces, yo puedo hacer igual simbologías. Recuerden que yo le puse un nombre de roca ahí en simbologías. Entonces, puedo en este caso importar, ¿cierto? Donde tengo, por ejemplo, de litologías, y le puedo añadir, ¿sí? Como ya tiene la geodatabase, entonces busco aquí donde diga litología, le pongo OK, y miren, y se van a llenar todas las litologías existentes ahí, ya, que corresponden de acuerdo a la base de datos que tiene el archivo ya. O sea, el archivo ya tiene, entonces miren, a este le corresponde para este tipo de, claro, le pusimos flujos de lava aquí, para este. Entonces, yo puedo poner colores de acuerdo a edad geológica, y puedo poner también tramados, si es que quiero poner tramados también por litologías. Eso es lo que puedo hacer, y ya, porque ya vienen, y miren, ahí están todos los tramados que existen y que ya están realizados en esta geodatabase. Eso es con respecto a los polígonos. Recuerden que además, o sea, aunque estos polígonos que se han realizado, yo le estoy enlazando, por ejemplo, voy a poner aquí nuevamente por litología, por edad o por abreviación, para que me aparezca nuevamente el polígono, ¿sí? Entonces ahí está mi polígono. Si yo a este polígono, por ejemplo, que está en el Paleoceno, quiero asignarle simplemente una edad de acuerdo, por ejemplo, a un estilo que yo haya subido, lo que se hace aquí en estilo referencias es cargar esos estilos que nosotros descargamos ya, por ejemplo, del internet. Y miren, aquí, por ejemplo, está todos estos FGDC, que se acuerdan nosotros bajamos del internet. Miren, ahí ya están, solamente hay que activarlos, ¿sí? Incluso aquí está este ICS, miren, el LEED 4, el LEED 6, el LEED 2, ¿sí? que bajamos del internet. Entonces miren, esos también están ahí. Entonces si uno le pone OK, ustedes se van a dar cuenta que allí también son los mismos. Miren, ahí están los mismos tramados que existen para cada uno de ellos, y también están los outlines, es decir, que usted puede representar las edades también con outlines, pero también con colores. Entonces ahí están los colores, por ejemplo, que ahí en este caso es para rocas. Si ven, aquí están todos los colores que son para rocas, que ya vimos en esa tabla de Excel, pero también están las edades. Entonces, por ejemplo, si esto es Paleoceno, yo incluso puedo escribir aquí Paleocene, Paleocene, y me sale, por ejemplo, el Paleoceno, la representación. Si es que quiero por ISC USGS, entonces elijo esto y le pongo el color que le corresponda, y ahí está nuevamente. Entonces lo estoy haciendo de forma manual. También estoy poniendo la simbología de color de acuerdo a un layer que ya existe, o también puedo hacerlo descargando el color, ¿no es cierto?, de los estilos que nosotros obtuvimos de la página web. Esto es para polígonos, así es el modo de representación. Ahora, en cambio, por ejemplo, elementos lineales, esto es para elementos de polígono, ahora para elementos lineales. ¿Cómo hacemos para elementos lineales? Igualmente lo ponemos en edición al archivo, y en este caso, miren, ustedes pueden ver que cada uno de los elementos lineales tienen un código. Este código de aquí, para saber qué tipo de línea es, eso tenemos que verlo. Por ejemplo, recuerdan que nosotros bajamos de aquí, de esta página de aquí, se bajó la documentación. Por ejemplo, usted tiene aquí sección 1, sección 2, sección 3, o si no, puede bajar todo el documento entero. Este documento entero, si ustedes lo descargan, van a tener todos estos documentos, todos estos PDFs que tengo aquí. En este caso, si yo abro el número 2, el número 2 es el que corresponde a las fallas geológicas, que ese es el que tengo aquí. Yo ya lo abrí. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, los tipos, la representación de, por ejemplo, para fallas que existen, ¿ya? Y si ya tenemos precisión en el tipo de falla que existe, entonces ya podemos nosotros darle una representación definida, ¿ya? La falla que yo tengo allá es una falla inversa, ¿sí? Como les dije, eso ya depende de cómo es lo que cada país tiene la forma de representar sus fallas. Por ejemplo, en el Ecuador las fallas inversas es con triángulo, como de este tipo. Entonces miren, por ejemplo, aquí para fallas ya le indica, por ejemplo, el grosor de línea. Aquí dice que el ancho de línea debe ser de 0.37 milímetros, y los triangulitos qué tamaño deben tener. Entonces cuando uno le pone ya el tamaño de línea, automáticamente todo ya corresponde a las dimensiones que está ahí.
Entonces, aquí está el código, por ejemplo, para fallas, ¿sí? Por ejemplo, para la falla cuando ya es existente es 281, pero cuando la falla es inferida es 283. Entonces, lo que tengo que hacer yo en el programa, miren, en este caso es la falla es inferida, se llama falla piedra grande. Entonces, como sé que es 283, yo vengo aquí y busco dónde se encuentra la 283. Entonces me vengo aquí, 283 está aquí, y comienzo a dibujar la falla. Voy a hacer un tramo de falla para que ustedes vean, ¿sí? 283, comienzo a dibujar, ¿sí? Estoy dibujando, clic derecho, Finish Sketch. Entonces ya está dibujada la falla. Voy a quitar un momentito esto. Como ustedes pueden ver, la falla ya ha sido dibujada, solo que el símbolo, ¿sí? El símbolo de triángulo debe ser al lado contrario. Entonces para ello lo selecciono nuevamente a la línea, me vengo aquí donde está el editor de vértices, le doy aquí sobre la línea, le doy clic derecho y le pongo flip, y automáticamente me va a cambiar la dirección, en este caso del tramado. Ahora sí ya corresponde con lo que está realmente en el dibujo, ¿sí? Recuerden que esto podemos hacerlo para mapeo geológico regional o local, ¿sí? Como ustedes quieran, para sus proyectos de tesis, para sus trabajos de consultoría, etcétera. Entonces aquí ya he dibujado esta falla, ¿sí? Y eso se va guardando automáticamente, eso se va guardando. Ahora, si esto tiene nombre, si está, como vieron, tiene falla piedra grande, entonces yo puedo en los atributos, por ejemplo, poner por ejemplo, dice aquí título de la línea, entonces yo puedo escribir falla piedra grande, ¿ya? Y hacerle que aparezca después esto en la falla, ¿sí? Si yo le doy un etiquetado, que aparezca en la línea el nombre que tiene la falla. Entonces me vengo acá, entonces aquí dice line label, le pongo ok, ¿sí? Y ahí está, falla piedra grande, ¿sí? Le voy a quitar un momentito la carta, entonces ahí está, falla piedra grande. Recuerden que estos atributos, ¿no es cierto?, estas simbologías que nosotros tenemos de la geodatabase, si yo le pongo simbología, miren, aquí están, ya están como representaciones. Cada una de estas representaciones se encuentran aquí, ¿ya? Se encuentran aquí, como ustedes ven. O sea, todas estas, por ejemplo, la 241 la tenemos nosotros aquí, entonces tenemos que buscar aquí 241, esa es la que le corresponde, por ejemplo, a la representación que está en la base de datos. Miren, ahí está 25, 241, miren, es este tipo de representación que es la que vemos aquí. Entonces, como ven, la que corresponde en el PDF es la que corresponde aquí en la simbología. Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta. Voy a dibujar otra línea para que se den cuenta, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de algún otro tipo de falla, igual si la falla fuera normal, etcétera. Uno puede, por ejemplo, aquí tenemos una falla que es, aquí tengo, voy a poner, por ejemplo, esta falla de aquí es una falla sinestral. Entonces, para ver una falla sinestral, me vengo acá, por ejemplo, para ver cuál es, ¿no es cierto?, sería una falla de rumbo, una sinestral, y aquí tengo. Entonces, en este caso, esta es, en este caso sería ya dextral. Entonces me vengo acá a buscar fallas, una falla sinestral. Vamos a ver, aquí están combinadas y aquí está una falla sinestral. Ya. Por ejemplo, es la 269, ¿sí? Es 269, por ejemplo, que correspondería con esto. Entonces primero busco aquí 269, aquí la tengo y comienzo a dibujar. Recuerden que si está invertido es porque tengo que cambiarle simplemente el flip. Ya, y hasta ahí es esta falla. Entonces quito esto, ¿sí? Ya. Y ahí está dibujada nuestra falla. Esta no sale con las flechas por la siguiente razón. Entonces para eso tengo que venirme aquí donde se encuentran los atributos, ¿sí? Miren, lo que hice fue irme a los atributos y me vengo, dice contactos, ¿sí? Contactos y fallas está aquí, le hago clic en este y miren, aquí ya me aparecen las flechas. Entonces yo le digo cómo quiero que aparezca al final, ¿sí? Al final, o quiero que me aparezca, por ejemplo, seguido. Entonces miren, si yo le quito, miren, está ahí puesto en cada uno de los vértices, pero si no quiero que esté en los vértices, simplemente al final, entonces le hago que me grafique solamente al final. Ya, si quiero alineado o si no quiero alineado, por ejemplo, aquí en este caso no está alineada la flecha, las flechitas del movimiento no están direccionadas, entonces no, tengo que ponerle que esté de acuerdo a cómo es el ángulo de la línea. Ya, entonces en este caso ya he puesto, miren, el final, al inicio y al final, por ejemplo. ¿Sí? Voy a poner de nuevo, entonces aquí simplemente le digo que no quiero en los vértices, solamente quiero al inicio y al final.
Entonces puede ser que esta línea de aquí, para que me salga bien, por ejemplo, yo podría romperla en la mitad para que también me represente en el centro, ¿sí? Solamente la rompí a la línea para que me represente en el centro. Entonces ahí tengo en el centro y al final la representación de la línea. Miren, en este caso es una falla sinestral. Entonces el resto de líneas, sí, miren, como en este caso ya es una línea de segmentos, entonces esto ya es una falla inferida. Entonces tengo que buscar yo en los patrones cuál es la falla inferida. Entonces, para no estar igual buscando de esa manera, ¿no es cierto? Lo importante es que en esta geodatabase, cuando yo voy construyendo las líneas, es de que yo puedo ir poniendo más bien los nombres de estas líneas. Entonces, como ya tengo ahí la línea, ¿no es cierto? Yo podría ir poniendo, por ejemplo, el nombre dentro de los atributos. En los atributos me va a salir, por supuesto, aquí, si vemos, por ejemplo, en esta primera línea, ya, por ejemplo, aquí está 269, esta es la que le corresponde, ¿sí? Ahí está, 269 es la que le corresponde. Entonces yo puedo ir poniendo aquí el código, si ya tengo una lista, puedo ir poniendo el código que le corresponde. Entonces yo tengo que ir generando, ¿no es cierto?, líneas y ponerle la simbología que le corresponde. Incluso si yo tuviera, por ejemplo, una línea de algún pliegue, ya voy a poner un pliegue. Entonces en este caso me vengo aquí a la carpeta donde se encuentran los pliegues, por ejemplo. Sí, vamos a ver cuál corresponde a los pliegues. Los pliegues es la sección 5, es decir que en el 5 voy a encontrar los pliegues. Entonces ahí está la representación de los pliegues, ¿sí? Voy a hacerle un zoom para ver mejor esto de aquí. Ya, entonces aquí tengo los pliegues, vamos a ver. Ya, entonces por ejemplo dice el 511 es para un pliegue anticlinal. Suponiendo que aquí hay un pliegue, entonces tengo que buscar aquí el 511, el que le corresponde, ¿no es cierto? 511. Voy a buscar pliegues y fallas. Entonces este está en otras líneas. Sí, 2, 3. Está en otras líneas, entonces eso no está aquí, eso está en otras líneas. Por ejemplo, si yo traigo aquí, vamos a ver en template, por ejemplo, mapeo lógica, logic map, entonces debe estar aquí está 511. Entonces por ejemplo eso está en 511. Entonces yo tengo que crear a partir de aquí, voy a poner el editor otra vez en Stop Editing, porque eso está en otras líneas. Claro, el archivo que yo tengo solamente es de contactos y fallas. Entonces ahora voy a poner en edición para poner en cambio lo que son otras líneas, continua, ¿sí? En este caso para poner el 511, en este caso miren ya se desplegó y está con el color normado, es decir, con el color magenta que le corresponde. Entonces por ejemplo aquí ya elegí el 511. Voy a quitar un momentito la carta para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Aquí está 511. Entonces yo dibujo la línea. ¿Sí? Ahí está dibujada la línea. ¿Sí? Como ven, no sale nada. Eso es porque simplemente tengo que poner acá en otras representaciones. ¿Sí? Por ejemplo, de que me ponga al final o que me ponga en los vértices. ¿Sí? Entonces, miren, eso está en otras representaciones. O sea, yo traje este de atributos y aquí le hago clic donde dice Other Lines y aquí le pongo, por ejemplo, si quiero al final o si no, que quiero que me ponga solo en los vértices. Entonces le voy a desconectar un momentito esto y miren, ahí está la representación. ¿Sí? Entonces hay veces que no aparece esto, es porque no le estamos poniendo acá si es que me representa al final de la línea o si quiero que me represente en los vértices. Entonces cuando yo quiero, por ejemplo, que ya no me represente aquí en el centro, lo que tengo que hacer es quitar ese vértice. Entonces tengo que ver la manera de cómo, por ejemplo, mejorar la representación de este pliegue. Entonces tengo que tratar de dibujar bien. Miren, por ejemplo, ahí está la representación de un anticlinal y así podríamos hacer la representación de otros tipos de estructuras. Recuerden que todo lo que está aquí es lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Sí? Miren, aquí están todas las representaciones que existen. ¿Sí? Todas las representaciones de contactos y fallas y de otras líneas. Y esa es la manera como nosotros vamos dibujando nuestro mapa. Entonces,
Para recapitular, nosotros vamos a ir construyendo nuestro mapa, vamos haciendo las representaciones con colores, con tramados, según como corresponda, ¿sí? Recuerden que los contactos geológicos, nosotros en primer lugar dibujamos todos los polígonos y después esos polígonos tenemos que convertirlos a línea. Y después cada línea darle la característica que le corresponde, si es inferida o si es un contacto definido, o si es un contacto inferido. ¿Ya? Entonces eso tenemos que ir haciendo y de esta manera vamos nosotros estructurando todas las líneas que van a contener. Ahora voy a hacer en cambio para finalizar vamos a hacer en cambio ahora con los puntos. Si revisamos, miren, dentro de la base de datos de este archivo vamos a ver que tiene ya unos campos predefinidos y podemos darnos cuenta que ahí está el rumbo y está el buzamiento, ¿sí? Están para llenar estos campos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner datos estructurales que he tomado en el campo, entonces debo hacer lo siguiente. En este caso voy a simular, voy a poner en orientación, voy a poner ok, y voy a poner unos puntos arbitrarios. Entonces en este caso voy a poner como ustedes ven, el momento que hago ya la edición, aquí me salen ya las simbologías que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si quiero diaclasas, entonces elijo 432, por ejemplo voy a poner uno por aquí y otro por acá, así. Por ejemplo, si quiero estratificación, entonces voy a ver, por ejemplo, estratificación está en el 6.2, aquí está, 6.2. Entonces le pongo uno por acá, puedo poner uno por acá, ¿ya? Y otro por acá. Si uno, por ejemplo, le da por ejemplo, el 432, si yo le doy doble clic, por ejemplo, esto es diaclasa, yo aquí le puedo escribir al lado diaclasa para que después ya me quede aquí diaclasa y saber que ese es el símbolo de diaclasa. Voy a quitar un momento el mapa. Sí, y ahí están las medidas, las estructuras. Si se dan cuenta, la simbología de las estructuras están verticales. Normalmente para yo poner los valores, para que me haga automáticamente y me pueda poner estas medidas estructurales orientadas, deberían estar todas hacia arriba, ¿sí? Todas orientadas con respecto al norte, pero en este caso no, todas están hacia el este. Entonces para ello, por ejemplo, si yo entro a la base de datos, ¿sí? Y comienzo a poner datos estructurales, en este caso, ahí solo los puse, por ejemplo aquí, voy a poner 120, por ejemplo que tiene un buzamiento de 30, voy a ponerlo como deep direction, ¿ya? 320 con 50, ¿sí? Estoy haciendo como que he tomado deep direction, es decir, el azimut. Entonces aquí voy a poner 45 con 70, aquí voy a poner 35, pongámosles, por ejemplo, pongamos 270, ya, con 40, aquí 180 con 20, y este de aquí pongamos uno que se encuentre en el segundo cuadrito, 260 con 50. Listo. Ustedes, este rule que ven aquí, 432, 432, 62, se refiere a la nomenclatura que tiene para la representación de esos puntos, que lo vemos acá en el panel de la derecha, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, si me doy cuenta, estos todavía no se han orientado de acuerdo a como deberían estar. Entonces, para hacer eso, yo tengo que utilizar este campo que está aquí, que se llama justamente símbolo rotación. Entonces, si yo le pongo símbolo rotación, la medida estructural se va a orientar tal y como está en el terreno. Entonces, como nos dimos cuenta, esta medida estructural en realidad están orientadas hacia el este, cuando deberían estar hacia arriba. Como no me permite modificarla, bueno, en realidad sí me permite modificarla, pero tendría que hacerlo de uno en uno. Como ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero modificarla, me voy aquí a data orientación, si yo aquí le doy doble clic, le pongo propiedades, yo podría orientarla a esta con respecto al norte, ¿sí ven? Por ejemplo, voy a ponerle control Z y ahí otra vez control Z, por ejemplo, y la podría yo orientar, por ejemplo, como debería estar, ¿sí? ¿Sí ven? ¿Ya? Y aunque lo hago, pero lo hago solo para esta medida estructural. Entonces eso no me conviene, a mí lo que me conviene es más bien hacer para todas las medidas estructurales. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces le pongo aquí símbolo rotación, ¿sí? Le pongo Field Calculator y aquí lo que voy a hacer es
a restarle 90 menos, ¿sí?, el valor del azimut. Entonces aquí comienza a restar y ahí sí me los va a poner en realidad cómo se encuentra en el campo. Ya, entonces ahí están los valores. De aquí lo que hago lo siguiente es voy a ponerle el valor del buzamiento, le voy a poner una etiqueta, ¿sí? Me voy a labels y me voy aquí donde dice D. Pongo el valor, si quiero lo voy a poner con 14, lo voy a dejar con negro para que se vea. Ya, le activo, entonces ahí está el valor 20, 30. Ahora voy a poner este de aquí. Este de aquí tiene 180 con 20. Entonces si lo vemos bien, miren, está orientado hacia abajo como debe estar. ¿Sí? Recuerden que estoy poniendo como deep direction. Este de aquí tiene 120, entonces también está, miren, esta diaclase 120 está orientada con 30. Claro, le puse muy exagerado los números. En este caso este tiene 270, miren, está orientada completamente hacia el oeste, ¿sí? Entonces 270 con este de aquí también tiene 45, está muy bien. Y este de aquí que tiene 260, ¿sí?, con 50, también está muy bien. Y vemos este que tiene 320, que está en el tercer cuadrante, ¿sí?, también está muy bien. Entonces si yo pongo el mapa, claro, los números están muy grandes, pero ya están ahí las medidas estructurales, ¿no es cierto? Solamente tendría que poner un poco más pequeños los números y especificarlos para que se pongan realmente junto al dato estructural. Voy a poner un valor un poco más pequeño, 8, ¿sí? Y ahí están los datos estructurales. Entonces con esto hemos terminado cómo se debe poner también los puntos. Como ustedes pueden ver, hay un sinnúmero de representaciones para puntos. Estos de aquí también se encuentran dentro de la bibliografía que vimos aquí, ¿sí?, también se encuentran ahí. Entonces tenemos que buscar los que nos correspondan y como ustedes pudieron ver, incluso yo puedo ya poner el nombre de estas para tener ya en las representaciones. Yo ya puedo tener con nombre, como les dije, dándole doble clic, por ejemplo, se podría ir poniendo el nombre de cada una de las representaciones. De esta manera hemos terminado este ejercicio, que ha sido un poquito largo, pero con eso ya tenemos nosotros para la representación cartográfica, tanto de polígonos, de líneas, y como de puntos para el cartografiado. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.